cada momento de tu vida necesitas una palabra. En cada cosa que emprendas necesitas un consejo. En los momentos más felices y en los más tristes es importante una guía. Escuches los jueves 21 horas y domingos 10 de la mañana, Escudriñando las Escrituras, con la conducción de Marta y Efraín Butinsky. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, aprender, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para una buena obra. Escudriñando las Escrituras. Escudriñando las Escrituras. Escudriñando las Escrituras como un desafío para mi esposa Marta y quien les habla Efraín, y por la gentileza de los hermanos que están comprometidos con su oración a nuestro favor y a aquellos que desinteresadamente colaboran, a todos ellos muchas gracias. Nuestra fuente de inspiración se encuentra en la palabra de Jesús registradas en Juan 5:39, escudriñando las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. A partir de allí surge un querer hacer que consideramos proviene de Dios y es nuestra intención acercar a cada oyente un momento escudriñando las Escrituras sazonado con música y alabanzas seleccionadas. Es nuestro deseo y oración que este aporte sea de bendición y crecimiento para cada uno de aquellos que lo oigan. Muy bienvenido, estimado oyente, a esta programación. Dios te bendiga. Antes de desarrollar el contenido de esta programación que hemos preparado, quisiéramos elevar una oración a nuestro Dios. Acompáñenos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque tenemos las Escrituras para escudriñar y porque en ellas tenemos vida eterna, porque son ellas las que dan testimonio de Cristo y toda la Escritura es inspirada por ti, oh Dios, y útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Te damos gracias porque todo lo que fue escrito en el pasado fue escrito para nuestra instrucción, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras pudiésemos tener esperanza eterna. Y tenemos tu palabra profética segura, que es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro y saturado de tinieblas. Como dice el salmista, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Padre, el solo hecho de abrir nuestras Biblias nos llena de emoción. Es un privilegio tener la palabra de Dios en nuestras manos y estamos deseosos de recibir de ti, de estar en tu presencia. Transmite tus verdades a nuestros corazones y transforma nuestras vidas para reflejar tu luz en el camino de otros. Danos la gracia para hacer aplicación y para caminar humildemente ante ti. La visión no llegó a nosotros como las palabras de un libro que fue sellado o encubierto, sino que escuchamos en nuestra propia lengua tus poderosas obras, oh Dios, reveladas en tu palabra. Muchas veces queremos que las cosas sucedan cuando nos es conveniente que ocurran, pero hoy renunciamos a la ansiedad y dejamos toda carga y opresión a tus pies, y lo mismo hacemos con todo aquello que quiera robarnos la paz y el gozo. Te damos gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque las cosas que escondiste de los sabios y de los entendidos y que muchos profetas y reyes desearon ver pero no vieron, son reveladas a niños pequeños que buscan alimentarse de esa leche espiritual no adulterada como tú nos la entregas en tu palabra. Porque esa fue tu voluntad misericordiosa, y nos hacemos voceros de tu palabra que dice a través del profeta Isaías: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y te pedimos que a través nuestro la unción de tu Espíritu Santo haga que esto se cumpla en cada oyente que comparta este programa. Gracias, Señor, por la paz renovadora que hoy nos impartes y porque tenemos alegría en el corazón. A ti solo a ti sea toda la gloria. Muchas gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, por lo que haces en la vida de cada oyente. Que sea bendito y glorificado tu nombre para siempre. Amén.
Buenas noches a todos, las más ricas bendiciones de Dios para cada uno en este tiempo. Qué oportunidad hermosa que el Señor nos permite una vez más llegar a este lugar y juntos exaltar, engrandecer el nombre de nuestro Dios. Como dice el eslogan de esta radio, la radio que nació de la mano de Dios para bendecir a multitudes. Que el Señor quiera seguir bendiciendo tu vida, quiera seguir bendiciendo tus anhelos, tus propósitos, tus deseos, que Él quiera alcanzar gracia en cada uno de ellos. Qué oportunidad hermosa, como decía, de poder exaltar el nombre de nuestro Dios. Cuando veníamos de camino escuchábamos al pastor de este lugar, en la reunión que ellos tenían, y lo escuchaba cantar. Y cómo no agradecerle a Dios que el Señor ha tenido misericordia para con él y también para con este ministerio, porque en esos 120 días que él estuvo hospitalizado, se sentía la falta, digamos, su persona, su toque personal, su personalidad, digamos, sus alabanzas, su cantar. Y así como lo sentíamos nosotros que faltaba, como también muchos hermanos habrán de extrañarle. Y creo que hoy a todos aquellos que han escuchado junto conmigo habrán dicho gracias, Señor, porque una vez más podemos ver un milagro, no tan solo que ha llegado a este lugar, sino que ya le canta, y eso da a que podamos seguir creyendo en el Señor, que todo es posible, que solamente debemos de buscarle, de creer, de confiar en Él, y Él, de acuerdo a su voluntad, actúa. Así como este testimonio que lo vemos y lo escuchamos, ¿cuántos otros más, hermanos? El Señor ha hecho obras hermosas y que acrecientan nuestra fe y aún más nos permiten confiar, creer en Él y compartir nuestra fe así a cuantas otras personas más. También en este tiempo hay muchas personas que están pasando dificultades, principalmente en cuanto a la salud. Días pasados llegaban varios pedidos hacia nosotros, de los cuales también los hemos trasladado a otros grupos de hermanos que siguen orando y también a otros que están trabajando en el ministerio hospitalario. Y bueno, ¿cómo no decirle gracias, Señor, porque tu obra no se para, sino que sigue hacia adelante? Y debemos de orar por los líderes, debemos orar por los hermanos que trabajan en los distintos áreas de los ministerios, principalmente el hospitalario, que es uno de, yo creo que es esencial en cada iglesia, en cada congregación, de que pueda atender espiritualmente, por sobre todo, a las personas que están pasando dificultades en cuanto a su salud. Y cómo no agradecerle a Dios que pone ese querer y ese hacer en estas personas, nuestros hermanos, y que el Señor les dé fuerza, fortaleza, ánimo para seguir hacia adelante y puedan ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Así también como todas aquellas personas que llegan a dar una palabra de aliento, una palabra de salvación, porque también hay muchas personas que en ese lugar recién escuchan el Evangelio, también escuchan las buenas nuevas de Dios, aceptan a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y cómo no agradecerle a Dios a esas personas que llegan a darle y compartirle y que puedan seguir acompañando a estas personas para que puedan crecer en la fe. Gracias le doy al Señor por tener la posibilidad de conocer a varias personas que están en esta función y qué alegría que uno ve que el cuerpo de Cristo trabaja, está con la mano en la mancera. Entonces, cómo no agradecerle a Dios en otras de las áreas que hay dentro de la iglesia, porque no tan solo es el cantar, el predicar, sino también el actuar en estas pequeñas y grandes obras que el Señor permite que sus hijos ayuden los unos a los otros. Agradecida a Dios primeramente por conocerle, por amarle, por ser su hija, por tener esta hermosa posibilidad de compartir con ustedes algunas pocas palabras. Agradecida a Dios por mi esposo, porque una vez más vemos la mano misericordiosa de nuestro Dios en su vida. Y principalmente agradecida a Dios porque días pasados, principalmente fue el día sábado, tuvo un pequeño accidente, digamos, se cortó con la motosierra en una de sus manos, pero la mano de Dios lo ha protegido. Si bien es una herida, tiene varios puntos, tiene que tener ciertos cuidados, pero gracias a Dios porque Dios le ha guardado de cuánto más peligro podría haber llegado a ser.
pero ha guardado su vida, ha guardado su ánimo, ha guardado su fe, su confianza en Dios. Y así como él estaba aún muy adolorido el día domingo, gracias a Dios pudimos llegar a este lugar, y aún más podemos llegar a este lugar hoy día también. Y cómo no agradecerle a Dios que Él pone el querer y el hacer, y aún más cómo Él lo protege. Agradecida a Dios por este milagro una vez más, de los cuales tenemos que hacer una lista larga, pero gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Gracias le doy también por mis hijos, por verles, por estar, por compartir, por gozarnos en nuestro hogar. Gracias le doy al Señor por esto y aún por lo que no vemos, gracias le doy. Gracias le doy por mi familia, por mis amigos, por mis seres queridos, por mis hermanos en Cristo. Gracias le doy a Dios por lo que Él hace, por lo que Él hizo, y gracias le doy por lo que Él hará. Gracias le doy porque su mano de misericordia, su mano de providencia, por el alimento que pone en nuestra mesa, por aún más, por el ánimo a trabajar, por el aliento de cada día. Gracias le doy al Señor por esto, y más aún, gracias le doy porque esta hermosa posibilidad de exaltar el nombre de nuestro Dios. Lo demás es lindo, es hermoso, pero qué lindo que es estar en la presencia de Dios, qué lindo es deleitarse en Él y aún más gozarse en su presencia y poder juntos a la distancia exaltar el nombre de nuestro Dios, animarlos a acrecentar nuestra fe, nuestra confianza y por sobre todo seguir el camino, el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Estás escuchando FM Corporación 88.5. Estamos ubicados en nuestro departamento de General Alvear, de nuestra hermosa provincia de Mendoza, de nuestra extensa y bendecida República Argentina. Así como esto, hay que seguir pidiéndole a Dios por las autoridades, que Él tome control y dominio de sus pensamientos y de las acciones, para que los hijos de Dios podamos seguir predicando, trabajando en la obra de Dios y podamos estar tranquilos y podamos compartir de su palabra a cuanto todo aquel que lo necesite. Gracias le damos al Señor por todo esto y también porque tú también te puedes comunicar con nosotros a través de nuestros teléfonos personales, más 549 2625 571302, o el personal mío, más 54 9 26 25 45 1082. Las más ricas bendiciones de Dios para con cada uno y que podamos seguir deleitándonos, gozándonos en su presencia y que podamos seguir estando juntos, deleitándonos en la presencia del Señor. Las más ricas bendiciones para tu vida. Quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más. Yo quiero más.
su presencia. Yo quiero más y más de Él. Gloria al Señor, aleluya, gloria a su nombre, glorificado sea su nombre, bendito para siempre. ¿Realmente quieres más del Señor? ¿Realmente quieres más de su gracia, de su poder? Aleluya. No vayas a hacer nunca como hicieron los hijos de Israel cuando escucharon allí la presencia de Dios en el monte y se asustaron y dijeron: no queremos oír más de tu Dios. Sube tú, le decían a Moisés, escucha lo que Dios te tenga que decir y luego nos cuentas. Se perdieron la oportunidad de estar en contacto con Dios. Yo quiero más de su presencia, yo quiero más de Él. Aleluya. Damos la bienvenida sinceramente a este espacio, a la sintonía de este espacio. Estamos saliendo al aire por la 88.5 Radio FM, corporación de aquí de General Alvear, también por internet, www.radiocorporacionfm.org, y allí también está la aplicación para tu equipo de audio para que puedas escuchar en directo. Y también estamos saliendo a través del Facebook en el canal de Efraín Pedro Butinsky, mi nombre, tal como suena, con B larga. Y allí tú puedes también escuchar este programa y también los programas pasados, pues están todos allí. Y puedes disfrutar de la palabra de Dios, de las bendiciones que Él nos da. Así que bueno, contando con tu audiencia, estaremos comenzando a escudriñar en este día tan especial el capítulo 17 del libro de Josué. Y como meta de este libro, como objetivo de este libro, hemos propuesto el tema de la meta de la vida de un cristiano. Y hemos dicho desde el principio de que este libro no es el libro de lo que va a pasar en el cielo, sino de lo que pasa en la vida de un cristiano antes de llegar al cielo, o sea, aquí en esta tierra. Y hemos estado viendo a través de los capítulos, a medida que hemos ido avanzando, cómo Dios en cada capítulo nos ha enseñado cómo debemos vivir y cómo debemos de luchar en esta tierra para poder permanecer en una vida cristiana. Y allí teníamos un versículo clave desde el primer programa y aún lo mantenemos. Y está allí en el capítulo 1, en el versículo 9. Y creo que este es el principio que Dios nos da también en este siglo XXI para mantenernos fieles a Él. Y dice así la palabra del Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Claro que para eso había una condición, pero amén a la palabra del Señor. La condición era de que esta palabra de Dios no se tenía que apartar nunca de sus labios ni de su corazón. Aleluya. Si la palabra de Dios está en nuestra vida, entonces estemos seguros de que Jehová está con nosotros. Y a pesar de que las luchas por allí sean muy feroces y a veces hasta salgamos por allí con alguna lastimadura, pero sabemos que Dios es el Todopoderoso y contra Él nadie puede
ponerse. Y habíamos escuchado hace unos minutos en el mensaje: en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y entregó su vida por nosotros. Y aquí en este libro de Josué, Josué justamente es un antetipo de nuestro Señor Jesús. Y allí nuestro Señor Jesús es el guía en esta batalla que tenemos, no contra carne ni sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad que están sobre este mundo y el sistema que nos rodea. Todo fue vencido por nuestro Jesús y Él es nuestro líder. Y si Él es nuestro líder y Él ha vencido, ¿qué podemos dudar nosotros? Claro, dudamos porque somos humanos, pero Él nos anima a través de su palabra de que seamos fieles. Y ya dijimos de que todas las promesas del Señor son gratuitas y han sido entregadas por Jesús allí, por la victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario, y aún descendiendo hasta lo más profundo de los abismos y predicándole allí a los espíritus encarcelados y resucitando de entre los muertos. Él ha dado fe y fidelidad a todas las promesas que están en su palabra. Ahora están a disposición nuestra como hijos de Dios y hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, el Señor de nuestra vida, el Rey de nuestro andar. Pero por cada promesa que Él nos ha regalado necesitamos batallar para lograrla. Israel, en el Antiguo Testamento, Dios le había prometido aún a su antepasado Abraham, allí unos casi 400 años antes, de que daría esa tierra por bendición a su descendencia. Y pasaron los años y parecía que era imposible, pues estaba el pueblo de Israel en Egipto como esclavos, y cómo irían a poseer esas tierras que estaban habitadas por gente tan guerrera y tan fortificada, y con esos carros poderosos herrados con hierro en todo su alrededor y en sus ruedas, y aún en sus ruedas tenían elementos que a medida que avanzaban iban destrozando. ¿Y cómo haría este pueblo que nunca peleó para conquistar toda esa tierra? Pero había una promesa. Josué le creyó a esa promesa, Caleb le creyó a esa promesa, y Dios le dijo a Josué que él entraría con el pueblo a la tierra prometida y repartiría esa tierra en heredad a todos los descendientes de Jacob, a las 12 tribus. Ya hemos visto esto. Ahora había algunas tribus especiales, y estas son las que mencionan aquí, porque en este bloque del capítulo 15, 16, 17 se da algo especial. Está primero la distribución de la tierra a la tribu de Judá, la cual por la bendición de Jacob y por la bendición de Moisés era la tribu por la que iba a venir la salvación, no solo al pueblo de Israel, sino a todas las naciones, a todo aquel que cree. Aleluya. Y esa palabra aún está vigente hoy en el periodo de la gracia. Entonces, en primer lugar, fue entregado el territorio a Judá, luego fue entregado a los descendientes de José, a Efraín y a Manasés, y luego a las demás tribus. Es como que estas tribus tuvieron, los hijos de estos hijos de Jacob tuvieron un trato especial, un privilegio dentro de la distribución de las promesas de Dios. Más adelante podemos ver por qué fue este privilegio, pero hoy no nos detendremos en esto. Y ya sin más, en este capítulo 17, vamos a ver la distribución de la tierra a la media tribu de Manasés. Y vamos a ir directamente a la palabra de Dios, allí en el capítulo 17, y vamos a leer este capítulo que tiene solo 18 versículos, y le invito a que me acompañe en la lectura, o si no tiene una Biblia, puede comunicarse con nosotros para obtenerla o para conseguirla, o si no, puede también escucharnos y nosotros estaremos leyendo la palabra del Señor. Y dice así desde el primer versículo:
Se echaron también suertes sobre la tribu de Manasés porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra y tuvo Galaad y Basán. Y se echaron también suerte para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Azriel, los hijos de Siquem, los hijos de Jefer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofead, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas. Y los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, 5. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés de Aser hasta Migmetat, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Caná hacia el sur del arroyo, y estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur, Manasés al norte, y el mar es su límite, y se encuentra con Aser al norte y con Isaacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser a Betseán y sus aldeas, a Ibleán y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, y a los moradores de Taanac y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué le respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta los límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Amén a la palabra del Señor. Que el Señor pueda bendecirte. Es un privilegio también contarte en nuestra sintonía. Y ya estamos escuchando una alabanza antes de ir a escudriñar esta palabra y la aplicación de esta palabra para nuestros días. Y ya hemos estudiado en el próximo programa pasado todo lo que tiene que ver referente a los cananeos y cuáles eran los pecados principales de los cananeos y por qué Dios mandó a que el pueblo de Israel arrojase a los cananeos de aquella tierra. Su pecado llegó a ser abominación delante de Dios y Dios no toleró más ese pecado. Así es como que en este mismo tiempo todo el pecado que puede haber entre la raza humana, esa abominación a Dios, esa abominación a ese gran yo soy. Y Dios ya no tolera el pecado y está pidiendo que la iglesia
se despierte, le está dando un remesón para que salgan a conquistar a aquellos que todavía necesitan llenar el libro de la vida, y entonces Él vendrá a buscar su iglesia y volverá de nuevo a la tierra para juzgar la tierra de acuerdo a lo que a la tierra le corresponde. Estimado amigo, prepárate para el encuentro con tu Dios. Escuchamos la alabanza. Dios te bendiga muy ricamente. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, gloria a Él. Bien, estamos entonces aquí compartiendo en este programa, escudriñando las Escrituras, la palabra de Dios en el capítulo 17 del libro de Josué. Y le doy la bienvenida a todos aquellos que se han agregado a la sintonía en el Facebook, como así también
a través de internet. Dios les puede estar bendiciendo muy, muy ricamente. Aleluya. Y veíamos en la lectura de este capítulo, en primer lugar vimos que Maquir era el hijo mayor de Manasés y el padre de Galaad. Como era un héroe militar, su familia recibió una suculenta porción de territorio montañoso al este del mar de Galilea. Todos los nombres mencionados pertenecían a los hijos de Galaad. Sus familias recibieron tierras al oeste del río Jordán. Y allí en el versículo 3 dice, pero Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, y los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Aunque tradicionalmente las mujeres no recibían propiedades como herencia en la sociedad israelita, Moisés puso la justicia antes de la tradición y vio a estas 5 mujeres dándole la tierra que merecían. Además, Dios le dijo a Moisés que agregara una ley que ayudaría a otras mujeres en circunstancias similares a heredar propiedades también. Josué aquí estaba cumpliendo esta ley. Es fácil no conceder una petición razonable porque nunca lo hemos hecho así. Pero al igual que Moisés y Josué, lo mejor es analizar cuidadosamente el propósito de la palabra de Dios y los méritos de Cristo y cómo decidir en cada caso y cómo hacer que realmente la bendición de Dios pueda estar entre su pueblo. Normalmente la herencia de un hombre la recibían solo los hijos varones, pero Zelofehad, el nieto de Galaad, no tuvo hijos sino 5 hijas, y esta se había presentado ante Moisés exigiendo que se le entregara la parte de la provisión de Dios. De acuerdo con las instrucciones del Señor, Josué les entregó una porción de territorio junto a sus familiares masculinos al oeste del Jordán. Y así viene la entrega allí de todos los distintos territorios que, si tuviéramos un mapa, lo podemos seguir muy claramente, aún en un mapa de este tiempo, y allí podemos ver cómo estuvo distribuido este territorio de acuerdo a las promesas que Dios había dado a su pueblo Israel. En el versículo 13 dice... Estos versículos describen el territorio de Manasés, que está ubicado en el área central, entre Efraín al sur y Aser e Isaacar al norte. Una vez más, los israelitas no siguieron el mandato de Dios de destruir totalmente a los cananeos. En lugar de ello, optaron por una componenda y los sometieron a la servidumbre. Pronto comenzaron a agitarse, la semilla de la disensión estaba plantada. Y qué triste es que no obedecieron al pueblo de Dios. Vamos a tomar como versículo central de este capítulo o de la reflexión de este capítulo al versículo 18. Sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Usted recordará que en la última sección del libro de Josué lidia con los principios de la posesión de la tierra de Canaán por los hijos de Israel. Digo esto porque yo había invitado desde el primer programa a cada oyente que leyera en lo posible todo el capítulo, todo el libro de Josué y en principal manera el capítulo del programa siguiente, para que pudieran tener en su mente presente lo que habríamos de compartir y en lo que habríamos de meditar. Aleluya. Pero entonces, por eso digo que recordarán lo que este libro de Josué dice, y principalmente al final del libro nos habla de la repartición de la tierra entre las tribus y la erección del tabernáculo en Shilo, en el mismo corazón de la tierra, y se nombran las ciudades de refugio asignadas para el juicio del pecado. Y existe mucho de provecho que podríamos aprender de esta repartición de la tierra, y en esto vamos a detenernos un momento.
El tabernáculo fue puesto en el centro. Dios estaba en medio de su pueblo. A su alrededor se reunían todos a adorarlo. Un recordatorio que la persona misma de nuestro bendito Salvador es la que el cristiano adora. No adoramos a la iglesia o a alguna ordenanza, adoramos a Dios. Nos reunimos domingo tras domingo, reunión tras reunión, en la presencia de nuestro Señor. Porque dijo él, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De nuevo las tribus del pueblo de Israel fueron puestas alrededor del tabernáculo y la porción que cada una tenía en la tierra correspondía exactamente con la posición en la que habían sido puestos durante su peregrinar por el desierto. Si allí observamos en el libro de Número, está totalmente explicado cómo es el orden de cómo debía avanzar las tribus de Israel alrededor del tabernáculo que estaba en el centro de ese avance. Y esto perdura aún en la tierra prometida. Y así ha sido la distribución también del territorio, o sea, de la promesa que Dios había hecho al pueblo. Cada tribu tenía su lugar y porción determinada, así como a cada uno de nosotros se le ha concedido gracia de acuerdo a la medida del don en Cristo. Si tan solo recordáramos siempre que la gracia es dada de acuerdo al don, no la gracia que sea igual al don de otra persona para hacer lo que se espera que otra persona haga, sino gracia para el don que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Y esto es muy bueno que lo tengamos presente. Nosotros no tenemos que ir a hacer lo que otro hace, porque a él le fue dado la gracia, sino que nosotros debemos hacer lo que a nosotros nos ha sido dado y lo que la gracia de Dios a nosotros nos ha dado en don. Es interesante que podamos comprender esto porque entonces se evitarían muchas diferencias, muchas secesiones, muchas divisiones, muchas ideas que surgen entre medio del pueblo de Dios que solamente producen sufrimiento al pueblo. Se limitaría simplemente a que cada uno cumpliera con la gracia del don que ha sido puesto en su vida. Sin embargo, me voy a limitar a llamar la atención a algunos principios que tienen que ver con la posesión de nuestra herencia en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y al aprender una lección de la experiencia de los hijos de José, según se nos muestra en el capítulo 17 del libro de Josué, y ya desde el versículo 14 hasta el 18, en primer lugar veremos la causa por la que se están quejando. En el versículo 14, los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Recordemos que los hijos de José tenían nombres especiales, tanto Manasés como Efraín daban un significado especial a la descendencia de José. Y a su vez, estas tribus eran las que cubrían, por decirlo de alguna manera así en argentino, la espalda de la tribu de Leví. Ellos reemplazaban la 12ª tribu, la tribu de Leví, que fue dedicada al servicio de Dios, y ellos cubrían en el territorio y en la producción. Y así, sobre todo la tribu de Efraín había sido prosperada, porque su nombre en sí significa fructífero. Y también la tribu de Manasés, que juntos estuvieron trabajando allí en las tareas que le fueron asignadas, también fueron bendecidas, aunque tuvieron algunas cosas en menor escala, pero muy bendecidos por Dios, a diferencia de otras de las tribus de José o de Israel. Bien, esta tribu se quejaba de que era un pueblo muy grande y de que no habían recibido una porción de tierra digna de su grandeza. Hacían alarde de que sus bendiciones pasadas les daban el derecho a recibir un galardón mayor. Sugirieron que eran en realidad demasiado grandes para la porción tan pequeña de tierra que se les había dado. Querían más espacio, querían espacio para poderse estirar, más espacio para crecer y desarrollarse. Además dijeron, como leemos en el versículo 16, que aún en la pequeña porción que se les había dado, los cananeos habitaban en la llanura y tenían carros cerrados
que era un obstáculo insuperable. El enemigo habitaría en la tierra. Nunca escuchó este tipo de quejas por allí. Si las ha escuchado son pura casualidad. Ahora, desde luego, que los hijos de José estaban entre el pueblo que había cruzado el Jordán, habían compartido en la conquista de la tierra de Canaán, era la tribu de José, y fue de la tribu de Efraín, el hijo de José, de donde venía Josué, justamente. De tal modo que ellos tenían asociaciones importantes de las cuales estaban muy orgullosos. Es decir, había un cierto acomodo, por así decirlo, con el líder. Pero el líder era más obediente a Dios que a los acomodos. Y esto es importante. Así que por sus asociaciones se creían a sí mismos un gran pueblo. Pero es aquí en donde el Santo Espíritu de Dios pone sobre ellos el reflector del cielo y los separa de todos los ejércitos del pueblo de Dios y los evalúa de acuerdo a su propio valor. Se quejaron, no tenemos suficiente lugar. La verdad era que el enemigo estaba muy arraigado en el área que ellos tenían. Era como que, bueno, ustedes están acomodados, le vamos a dar un buen pedazo, pero van a tener que salir a conquistarlo. Y era un problema poder vencer a esos enemigos. Y fue un problema que hasta hoy acarrea problemas al pueblo de Israel. Que el Señor nos ayude, que cuando Dios nos dé una orden, nosotros podamos serles obedientes y no murmurar en contra de lo que Dios ordena y lo que Él nos da. Pero es aquí donde el Espíritu de Dios se mueve. Se quejaron, no tenemos suficiente lugar. Y la verdad que era que el lugar era suficiente. Lo que pasaba era que había que conquistar a un enemigo pesado en aquel lugar. El verdadero valor del cristiano no puede ser calculado en términos de su membresía a una congregación cristiana. El Espíritu Santo lidia con cada uno de nosotros individualmente y muy de cerca. Usted puede viajar por el mundo y decir que es miembro de alguna iglesia o una organización famosa, alguna asociación que le dé a usted algún grado de respeto y hasta puede ser visto con asombro por algunas personas. Pero estas cosas no cuentan o cuentan muy poco delante del cielo. Cuando el Espíritu de Dios hace brillar su luz sobre nuestras almas, perdemos la aureola que nuestras asociaciones nos dan y nos damos cuenta de que Dios está lidiando con nosotros individualmente. La grandeza no tiene nada que ver con nuestras asociaciones en la iglesia. Tiene todo que ver con la fidelidad al Señor y la constante, la persistente búsqueda de la santidad en nuestra vida de parte de Dios. Cuán a menudo estamos en situación que enfrentaron los hijos de José y se repite en nuestras vidas hoy. Los hijos de José no estaban conformes con su suerte, pensaban que no les daba suficiente campo para ejercer sus dones, sus capacidades desarrolladas. Pensaban que no les daba suficiente espacio, pero la verdad era que en la esfera de Dios les había dado aún lo que Dios les había dado aún estaba profundamente arraigado en el enemigo. Había que arrancar el enemigo de ese lugar para tomar posesión de esa dádiva. ¿Cuántas veces Dios nos da grandes cosas, pero están rondando en manos del enemigo y no nos atrevemos a pelear por ellas ni a conseguirlas? Y usted dirá, pero este hombre es sobrenatural. No, en absoluto. Simplemente estoy tratando de transmitir lo que la palabra de Dios nos enseña. Y créame que yo también estoy aprendiendo cada día que leo de la palabra de Dios. A ti aprendo muchas cosas para mi vida. Aleluya, para mi vida personal, para los que me rodean. Y cuántas veces he podido compartir de esta palabra y lo hago con gozo y con alegría porque también otros pueden conocer lo que el Señor en su misericordia me muestra y me revela o pone a mi alcance para conocerlo. Y la gloria en todo esto es solo para el Señor. La queja de estas dos tribus o estas dos medias tribus, Efraín y Manasés,
pudiera ser la misma que usted no tiene suficiente campo para ejercer sus propias habilidades. Tal vez se considera con mucho mayores habilidades de las que usted está ejerciendo dentro de su congregación, dentro de su región, dentro de su pueblo, dentro de su ministerio, dentro de sus actividades. Y está constantemente en descontento con esa, su suerte, entre comillas, con eso que Dios le ha regalado en gracia, porque no es que usted se lo ha ganado, Dios se lo dio. Ni Efraín ni Manasés habían ganado nada, Dios les había regalado eso porque Él había prometido a Abraham que se lo iba a dar, le prometió a Isaac, le prometió a Jacob, le prometió a Moisés, y de hecho a través de Josué se lo estaba regalando, pero ¿se encuentra usted a menudo suspirando por una mayor oportunidad para servir al Señor? ¿Está su corazón fijo sobre algún campo misionero? Podría ser que el reflector de la palabra de Dios le va a revelar que el enemigo aún se encuentra arraigado en su alma. Esperemos que el Espíritu de Dios le revele que quizás usted no ha poseído la porción que Dios le ha dado todavía. Los cananitas habitarán la tierra. Hemos visto lo bravo que eran los cananitas. No era cuestión de entrar solamente, sino era con el Espíritu de Jehová, con la fuerza de Dios. Por fuerza humana no se podía. El enemigo ha sido desesperadamente persistente y la verdad del asunto es que usted no lo puede echar fuera. Juan a menudo ha dicho, si tan solo pudiera dejar este hogar, si tan solo fueran diferentes las circunstancias, si tan solo pudiera cambiarme de este trabajo tan insignificante, no es lo suficientemente grande para mí. Yo valgo mucho más que esta restringente y frustrante oportunidad que Dios me ha dado. ¿No le ha pasado esto? Al hablarle Dios el día de hoy, ¿no se da cuenta usted de que el verdadero problema en su vida pudiera ser no que no tenga suficiente campo para ejercer sus dones, para ejercer lo que Dios le ha dado, sino que no está viviendo a toda la capacidad en donde está? En el lugar donde está, Dios le ha dado muchas cosas, pero aún están en manos de Satanás. Satanás está aún compartiendo la tierra con usted. Quizás usted lo quiere dejar atrás y moverse a cosas mayores, pero este no es el método de Dios. Usted puede jalonear la correa tanto como quiera, puede tirar de la soga lo que usted pueda, lo que le dé la fuerza, pero el Espíritu de Dios lo va a detener y hará brillar el reflector de la palabra de Dios sobre su vida. Él lo mantendrá en donde usted está hasta que se haya ocupado de vivir a toda capacidad allí, hasta que en el lugar donde usted está sirviendo, en la porción que por suerte Él le ha dado, de acuerdo a la capacidad de su corazón por Cristo, el enemigo haya sido derrotado. Y entonces, desde luego que usted puede hacer un lado la restricción de Dios, puede quitarse, por así decirle, el freno de entre sus dientes y no recibir la disciplina de Dios. Se puede sumergir en una esfera más grande. Podría presentar su aplicación a la sociedad misionera o ir a algún país lejano, pero al menos que viva a toda la capacidad en la esfera en la que ahora se encuentra, usted estará condenado a la tragedia, y cuando llegue a donde vaya, el fin será una tragedia, no solo para usted, sino también para otra gente, sin saberlo, su mesa directiva misionera, sin saberlo inclusive nadie más excepto Dios y usted. El enemigo en su corazón nunca haya sido vencido y la bandera de la victoria nunca ha ondeado en su vida. Hay un reto aquí a vivir a toda capacidad que surge de la queja de esta gente en esta porción de la palabra de Dios. Vamos a escuchar una alabanza mientras usted medita en estas palabras y luego volvemos a la palabra del Señor. Tenga en cuenta que para avanzar a la próxima lección hay que tener aprobada la anterior. Si no aprobamos o reprobamos la lección en la que estamos cursando, muy difícilmente podremos vencer o podremos avanzar a la siguiente lección con la aprobación de Dios. Necesitamos primero aprobar la lección en la que estamos, y si no la hemos aprobado, la reprobaremos una y otra vez hasta tanto aprendamos a aprobarla. Y cuando aprendamos a aprobarla, nuevos desafíos se presentarán delante de nosotros y allí podremos avanzar.
Y mire, estimado oyente, hay cantidad de testimonios a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia cristiana evangélica, donde hemos visto estas situaciones que se han presentado en la vida de muchos cristianos, y todos aquellos que han logrado vencer en sí mismos esta lucha contra el enemigo han podido avanzar aún un peldaño más. Y los que no quedaron allí dando vuelta en el desierto durante 10, 20, 30, 40 años o el resto de su vida. Que el Señor te bendiga y no permitas que ser uno de estos, sino permite aprender en obediencia de lo que Dios te da y poder avanzar paso a paso, así a lo que las promesas de Dios están por delante de ti. Dios te bendiga con esta alabanza. Aleluya. Y sé valiente, no tengas miedo, a tu lado siempre estaré. Esfuérzate, mira hacia enfrente, pues no vas solo, contigo caminaré. Cuando cruces por oscuros valles, mi mano y mi fuerza te sostendrán. Yo seré tu guía en la oscuridad, la luz que ilumina tu andar. Esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo, a tu lado siempre estaré. Esfuérzate, mira hacia enfrente, pues no vas solo, contigo caminaré. Mantente firme en la fe que has recibido desde niño. No temas, siempre a tu lado voy. Tendrás mi amor y mi auxilio. Esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo, a tu lado siempre estaré. Esfuérzate, mira hacia el frente, pues no vas solo, contigo caminaré. Esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo, a tu lado siempre estaré. Esfuérzate, mira hacia el frente, pues no vas solo,
Gloria al Señor. Aleluya. Dios bendiga a los hermanos de Chile para Cristo. Gloria al Señor. Que sus más ricas bendiciones estén allí con ellos. Donde estén escuchando este programa, Dios les pueda estar bendiciendo. Aleluya. Y así también a cada uno de los oyentes, muchos de los cuales nombramos y muchísimos de los cuales no nombramos, pero sabemos que están allí y que el Señor pueda bendecirles ricamente, no por que seamos nosotros, sino que su palabra a través del Espíritu Santo pueda llegar a cada vida. Aleluya. Bien, estamos entonces en la 88.5 Radio Corporación FM, la radio que nació de la mano de Dios para bendecir a multitudes. Y estamos también a través de www.radiocorporacionfm.org y allí también con la aplicación para cualquiera de los equipos de audio que usted tenga para sintonizar. Y también estamos a través del Facebook en directo y también queda allí grabado, en diferido lo puede ver, a través del canal Efraín Pedro Butinsky. Que el Señor pueda bendecirle a cada uno de los oyentes, de los que están en sintonía, y que realmente sus vidas puedan ser edificadas por la palabra de Dios. Es nuestro deseo y oración. Avanzamos en este capítulo 17 y decíamos que aquí hay un reto. Estábamos en la queja de la tribu de José a Josué porque le había dado poco territorio. Y bueno, alguien me dice, lo veo y lo reconozco, pero ¿cómo es que todo esto se va a llevar a cabo? Permítame pedirle que se enfoque ahora en el llamado a la conquista personal. Por favor, observe en el versículo 15, ¿cómo fue que Josué lidió con esta queja? Si sois pueblo tan grande, les dice Josué, no puedo sino pensar que ha de haber habido un poco de sarcasmo en lo que dijo. Si ustedes dicen que son grandes, si piensan que son tan maravillosos, entonces hay mucha tierra sin ser ocupada en donde se encuentran ahora. ¿Para qué quieren más tierra si todavía no han conquistado lo que ya tienen? Aun cuando son bosques, dijo Josué, córtenlos, saquen todo lo que estorba y tengan tierra allí, pueden producir todo lo que ustedes quieran. Sí, respondieron los hijos de José, todo está muy bien, pero la verdad de las cosas es que cuando cortáramos esos árboles, esa tierra no nos va a alcanzar. Ese monte no es suficiente, el enemigo habita en la llanura y tiene carros cerrados. Muy bien, dijo Josué, son un gran pueblo, ¿qué no? Si tienen tanto poder, úsenlo. Ese monte será suyo. Corten los árboles, la llanura será suya. En la palabra de Josué 17:18, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Si está el Espíritu de Dios en nuestra vida, por más que todo el infierno se ponga delante y aún con carros cerrados que con sus ruedas lincha a quien se ponga a la par, serán dispersados y deshechos por el poder del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Aleluya. ¿Puede ver esta demoledora revelación? Podemos decir que tenemos grandes asociaciones, podemos declarar las aureolas de estas asociaciones y decimos que somos parte de un gran pueblo y que hemos dado allí, hemos ayudado acá y hemos engrandecido allí, hemos llevado la palabra hasta tal lugar y todo esto es bueno. Muy bien, dice Dios. ¿Crees que eres grande? Entonces echa afuera el enemigo. ¿Qué estás haciendo al respecto allí en donde estás? En la porción que se te ha dado. El llamado de la palabra es el constante, implacable, incesante llamado personal al conflicto y la conquista. Corten la madera, dice la palabra de Dios. La fe debe dar contra la raíz misma del pecado. La madera muerta debe desaparecer. Las aparentes imposibilidades que enfrentamos están solo para mostrar lo que Dios puede hacer como respuesta a nuestra fe, pues en nosotros se encuentra todo el poder de su Espíritu que nos llena.
El Señor le está diciendo a algunos de ustedes que quizás están usando o buscando nuevas esferas y oportunidades y mayores puertas de servicio. Y que con los árboles presentes en sus vidas que pudieran estar estorbando a su visión, que detienen su progreso, que le roban la victoria, córtelos. Ha permitido que la cruz de Cristo llegue hasta la raíz del pecado y la corrupción. Le ha pedido al Señor que deje caer el hacha sobre la raíz de su vida misma, llevándola allí por fe a la cruz con Cristo. Todos reconocemos todas estas cosas que nos roban las bendiciones y nuestra victoria. El Señor dice, si son parte de un pueblo grande y poderoso, entonces usen ese poder y golpeen con el hacha de la palabra sobre la raíz del pecado que existe en su vida, porque no existe una esfera más amplia de servicio y no hay mayor oportunidad que se nos pueda confiar sino hasta que aprendamos la lección. Deje de pedir mayores oportunidades hasta que haya hecho el trabajo en el lugar en el que Dios lo ha puesto. Es su hogar más dulce y amoroso y más radiante porque usted es cristiano. Si no es así, entonces deje caer el hacha sobre la raíz del árbol y corte lo que sea que está estorbando. Echa fuera el enemigo, porque si fallamos en la pequeña porción que se nos ha confiado, Dios nunca podrá confiarnos cosas mayores. A la luz de la cruz, ¿no es verdad que el enemigo no tiene ningún derecho de morar en la tierra? ¿No es verdad que el derecho que el enemigo tenía sobre su vida le fue quitado en el Calvario? ¿No es verdad que el pecado no tiene derecho a tener cabida en la vida de los hijos de Dios? ¿No es verdad que Satanás no tiene ningún poder en la presencia de la omnipotencia? ¿No es verdad que por virtud de su sangre y su resurrección, Jesucristo está comprometido a destruir completamente al enemigo? ¿No es cierto que al habitar en nosotros el poder del Espíritu Santo, hay fuerzas para vencer cualquier tentación, gracia para soportar cualquier prueba, poder para vencer cualquier dificultad? Verdaderamente, gracias a Dios somos un gran pueblo, no en el sentido en el que los hijos de José usaron la palabra, porque ellos pensaron que su grandeza se debía a su gran importancia, a su reputación y asociaciones, sino que en nuestros corazones y vida está presente el poder, la autoridad y la soberanía de nuestro precioso Señor. Cuando por su poder usted haya poseído su esfera presente y haya vencido al enemigo en donde usted se encuentra, entonces Él engrandecerá sus oportunidades y tendrá la opción de tirar las estacas de su tienda. Con esa mayor oportunidad para servir, vendrá también un mayor poder de Dios. Quizás la oportunidad limitada que Dios nos confía está restringida porque solo hemos estado pidiendo un suministro limitado de gracia, porque hay gracia para igualar cualquier tarea que esté dentro de la voluntad de Dios. Que el cristiano comience a pedir al Señor que agrande su capacidad para recibir a Jesús y que haga esta la oración de su vida. Oh Dios, hazme más como mi Salvador. Que el cristiano clame a Dios para que el Espíritu Santo incremente su capacidad y pronto recubrirá que la medida de gracia incrementada merecerá entonces mayores oportunidades. ¿Puede usted ver este principio, estimado oyente? ¿Puede usted entender este principio que está escrito y relatado y dado con un ejemplo aquí en el capítulo 17 de este libro de Josué y ya por tercera vez repetido en este libro de Josué? Es para que nosotros podamos aprender de una vez y por todas que en nuestra vida espiritual, en la medida que cumplamos con lo que nosotros tenemos en nuestro territorio, Dios nos dará gracia y oportunidad de ensanchar ese territorio. Aleluya. Gloria al Señor. Ojalá pudiéramos entender este principio divino de cómo avanzar sobre las promesas de Dios. Que el cristiano pueda ver este principio. Es el momento en el que el cristiano comienza a avanzar en la conquista de las promesas de Dios. Aleluya. Permítame recordarle que su capacidad para recibir más de Cristo no es incapaz de ser expandida. La capacidad para ser lleno de Cristo es elástica, hasta crece con el pasar de los años.
Yo quiero más y más de Cristo. Escuchábamos la alabanza. La capacidad para ser lleno de Cristo es elástica y esta crece con el pasar de los años si realmente vamos avanzando en la conquista de las promesas de Dios. Aleluya. En las memorias de Robert Murray McCheyne, ese gran hombre de Dios que pasó a la gloria cuando solo tenía 30 años de edad y dejó de atrás de él una tremenda historia de ministerio y servicio. En su propia vida de oración, McCheyne oró: Señor Jesucristo, que mi corazón y mi mente crezcan juntos como hermanos, dependiendo siempre el uno del otro. Permítame que la capacidad de mi corazón y el entendimiento de mi mente incrementen con el paso de los años. Esto es debidamente verdadero en la experiencia cristiana. Algunas personas dicen que son llenos del Espíritu de Dios. Mis amigos oyentes, esa es una bendita verdad y mi esperanza es que todos nosotros lo podamos decir con sinceridad, pero somos llenos solo hasta donde llega nuestra capacidad. Siempre hay más de su plenitud con el pasar de los años y usted nunca llegará a las profundidades del océano de su gracia y poder. Y no se crea que porque ha alcanzado un paso más en la gracia de Dios es que ya lo ha conquistado todo. Aún hay una infinidad de cosas para avanzar y conquistar. No vea en poco, como yo tampoco necesito ver en poco lo que ya Dios me ha dado. Solamente debo de entender que necesito crecer en la gracia de mi Señor Jesucristo para que Él me dé nuevas oportunidades y un nuevo crecimiento para avanzar en más promesas de acuerdo a su gloria, de acuerdo a las promesas en gloria. Aleluya, gloria a su nombre. Gracias, Señor. Si su capacidad para recibir más gracia puede crecer, y cuando la gracia incrementa, su corazón se expande, y entonces Dios le podrá confiar una mayor esfera de oportunidad. Algunos se quejan de la porción que les ha tocado y dicen que son demasiado grandes para el trabajo tan pequeño que Dios les ha dado para hacer. Quieren cosas más grandes. Mis amigos, Dios los mantendrá en donde ustedes están hasta que hayan aprendido a recibir mayor poder y gracia. Si Dios no le da mayor poder y gracia es porque aún el aprendizaje no ha sido completo. Aún hay cosas del enemigo que están en su vida que necesitan ser echados fuera, que necesitan ser desarraigadas. Y cuando estas cosas sean desarraigadas, entonces recién vendrá el crecimiento de acuerdo a las promesas de Dios. Aleluya. Mientras más gracia, más expansión de corazón, más amor, más fruto del Espíritu Santo manifestado en su vida, más grandes y maravillosas y más eficaces serán las puertas de servicio que se abrirán para usted. Aleluya. Si alguien me pregunta, ¿cómo es que mi corazón se expande para recibir más y más de Jesús? Mi respuesta es esta: la capacidad para recibir la gracia de Dios y la plenitud del Espíritu Santo se mide por el carácter de su obediencia y su fe. Estas dos cosas van de la mano. Si usted quiere más de Él, entonces corte toda la madera muerta, deshágase de lo que le roba la victoria y la gracia será derramada en su vida. Si hay un gran bosque delante suyo, tírelo abajo, arránquelo de raíz y entonces habrá una tierra fértil para cultivar y podrá avanzar en la victoria en Cristo. Gloria al Señor, conquistando sus promesas. Porque entre más grande sea la obediencia, más grande será la disciplina, más grande será la fe, más plena y más completa será su lealtad a nuestro precioso Señor, más expandirá su corazón para recibir más de Jesús. Gloria a su nombre. La vida con esta capacidad no tiene límite. Usted crecerá en ella hasta que haya veces en las que va a sentir que va a reventar, pero eso no pasará porque Dios es el Todopoderoso, porque al seguir y seguir con el Señor Jesucristo y al obedecerlo hoy hasta el tope, entonces mañana habrá un engrandecimiento del corazón y habrá un avance en su obediencia. Esa es la victoria en la vida cristiana. Esa es la conquista de la promesa de Dios. Obedezca a Dios en todo hoy. Eche afuera el enemigo. No deje nada del enemigo en su vida. Deje caer el hacha sobre la raíz del árbol. Saque la raíz
podrida y su capacidad para recibir más de Cristo crecerá mañana. El alma del cristiano está siempre creciendo o encogiéndose, nunca permanente igual. O crece en su capacidad para la vida porque obedece y está determinada a dejar caer el hacha sobre la raíz del pecado, o se marchita hasta que la experiencia cristiana se pierde tras el frío muro de hierro de la doctrina y el dogma. Terminamos escondidos ante un dogma escrito por hombres, de un reglamento, de una reglamentación de una congregación redactada para mantener una congregación, una asociación. Pero nuestra vida real en Cristo pasó a un estado allí latente, como lo estaba Israel en el desierto. Y a pesar de que una generación se perdió allí por este motivo, llegaron a la tierra prometida, comenzaron a avanzar de la mano de Josué con las promesas de Dios. Pero aún en sus mentes volvía a resurgir este mismo pensamiento. Esto es poco para nosotros. Allá en el desierto se quejaban del maná diciendo, todos los días tenemos que comer lo mismo, esto es poco para nosotros, queremos carne, queremos esto, queremos lo otro. Dios le dio carne y se quejaban porque querían otra cosa. Lo mismo pasó en otra generación que entró a la tierra prometida. Le era poco lo que tenían, querían más de lo que Dios le daba, pero no podían administrar lo que ya Dios le dio, pero querían aún más. ¿Cuántas veces pasa hoy en la iglesia cristiana? No pueden administrar lo que Dios les ha entregado. Y no con esto quiero dejar un pensamiento y una línea conformista, no, esto no es lo que a Dios agrada. A Dios le agrada que conquistemos y que avancemos, pero para la conquista y el avance necesitamos quitar de nuestra mente ese pensamiento que hace que no nos deja avanzar. Hay una paradoja maravillosa que usted descubrirá que es siempre cierta. Nótela mientras usted ve la vida de otra persona y mejor que todo al examinar la suya propia. Aquel en la vida de quien la gracia crece, al mismo tiempo será más pequeño en sí mismo. Ya no se le nota tanto, se ve al Señor en él. Pero aquel que rechaza el camino de la obediencia y la disciplina, que no deja caer el hacha sobre la raíz del pecado en su propia vida porque se rehúsa a tener una completa lealtad al Señor, se hace más pequeño espiritualmente. Su capacidad para la vida se marchita y la gracia de Dios en él se manifiesta menos y menos. En lo único que crece es en la autoestima. Pero ¿para qué nos sirve? Aleluya. Mire al cristiano crecer, mírese a sí mismo crecer. Si no enfrentamos en nuestras propias vidas las verdades y las verdaderas implicaciones de esta palabra que hemos escudriñado en esta noche, nos marchitaremos espiritualmente. Y Dios quiera que nunca lleguemos a un estado de muerte espiritual nuevamente. No lo ha de permitir el Señor. Rechazamos ese principio. Pero si nosotros reincidimos en esta situación, llegará un punto, a un marchitamiento tal que ya no nos servirá poder levantar la espada de la palabra para luchar contra el enemigo. El crecimiento cristiano depende de si nos expandimos espiritualmente para así poder recibir más gracia, de tal manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos confíen una mayor esfera de servicio, mayor oportunidad y mayor testimonio. Si no avanzamos espiritualmente, retrocedemos, nunca nos quedamos quietos. Es imposible que una persona, un ser humano, una vida en las manos de Dios se mantenga siempre igual. Si no avanza es porque está retrocediendo. Y si está retrocediendo es porque no está obedeciendo a la palabra de Dios. Júzguese cada uno a sí mismo de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que hemos hoy leído, de acuerdo a lo que interpretamos en este capítulo. Escuchamos una alabanza más a continuación y luego estamos haciendo un resumen de los principios que en este capítulo 17
se vuelven a ver, repetidos luego del capítulo 15 y 16 de este libro de Josué. El Señor pueda bendecir tu vida y te haga crecer espiritualmente hasta llegar a la estatura de Cristo. Es decir, hasta lo infinito. Dios te bendiga. Ya nos encontramos.
Gloria al Señor. Aleluya. Cristo muy pronto volverá. ¿Estás preparado? ¿Cómo estás tú? Tu tierra prometida allí. ¿Cómo está tu vida espiritual por allí? Aleluya. Ojalá estés listo para encontrarte con el Señor y disfrutar de su gloria allí en los cielos. Preparada para los que le son fieles. Y para ser fiel hay que ser obediente. Y para ser obediente hay que conocer de la palabra. Conoce y profundiza en la palabra. Háblale a tu Dios y Él te hablará. Y podrás crecer en la gracia del Señor. Siempre para la gloria de Dios. Aleluya. Retomando el tema tan allí polémico de la falta de espacio de estas tribus. Vamos a retomar un poquito sobre lo que los hijos de José, Efraín, Manasés, hicieron allí en la tierra. La gente de Efraín eran culpables de este compromiso, como decía en el versículo 16, versículo 10. Pero no capítulo 16, versículo 10. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Qué triste, porque Dios les había dicho que lo arrojaran de allí, pero ellos lo hicieron tributario. No, este es un buen negocio para nosotros, que ellos nos trabajen y nos paguen el impuesto de su trabajo. Si ellos tenían el poder para arrojarlos desde allí, a pesar de esta conveniencia, esto no justifica la desobediencia al mandato de Dios. Si ellos tenían el poder para hacer al pueblo de Geser tributario, ellos ciertamente tenían el poder para derrotarlos, con mucho más razón, pero derrotarlos por completo, especialmente porque Geser ya era una ciudad que Josué había conquistado. Este tipo de compromiso parece inocente. Y ojo que no quisiera herir el ánimo de nadie, pero en este tiempo lo estamos viendo mucho. Pero estos compromisos se convierten en la forma en que mucha idolatría y adoración inmoral entra al pueblo de Dios. Y esta es una razón porque vemos tantas luchas en estos días. Y cuántas luchas vemos en el terreno espiritual. Y cuántos hermanos se van de una congregación a otra. Y cuántos van de un lugar a otro. Algún evangelista por allí dijo que parecen como pelotas que están siendo pateadas de un lugar a otro. ¿Qué está pasando realmente allí? Y allí hay algo que está pasando. Y la palabra nos lo revela. No hemos arrojado al enemigo, hemos hecho negocio con el enemigo. Lo hemos dejado como tributario. Él está allí y aparentemente nos está dando un servicio y de él obtenemos un servicio. Pero a la larga, ese servicio nos va a costar muy caro. Y Dios quiera que no nos cueste la vida eterna. Los israelitas no conquistaron por completo por dos razones. Primero, ellos querían paz a cualquier costo. No querían tener ninguna diferencia con nadie, ni aun con sus enemigos. Ellos querían vivir en paz. Estaban acostumbrados a vivir en paz. Habían crecido viviendo en paz en el desierto. Pero aquí era otra cosa. Aquí había que salir a conquistar. Estaban en guerra. Y en guerra sin cuartel contra el enemigo. Y en segundo lugar, ellos querían riqueza. Querían tener poder económico por amor de la facilidad y por amor al dinero. Y recuerde bien esto, por amor a la facilidad de obtener el dinero, de vivir una vida fácil. Y por amor al dinero, ellos desobedecieron a Dios y cayeron en lo que Él tenía para ellos. Tal y como lo hacemos hoy en día, ¿o no? Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender tu palabra, a entender tus compromisos. Señor, ayúdanos a entender lo que tú nos mandas
para que hagamos en obediencia, para que podamos crecer en la gracia, para que podamos ir de poder en poder, para poder ir de victoria en victoria. Pero esto nunca lo haremos si hacemos alianza con nuestro enemigo. Ayúdanos, Señor. Muéstranos en realidad la trampa del enemigo. ¿Dónde está allí la trampa que nos atrapa para no echarlo fuera, sino que tratar con el enemigo y hacer un negocio y aparentemente hacerlo tributario para hacer una vida más fácil y más placentera para nosotros y a su vez nos da riqueza, pero que al final nos deja atrapados allí en una hueste de pecado de la cual no podemos zafar ya ni siquiera con la gracia, porque estamos atados de tal manera que nos paró el árbol delante y no podemos ver el resto del bosque. Mientras que Dios quiere que rodeemos el bosque y veamos y usemos la estrategia del Espíritu Santo para derribar ese bosque y no haya ningún árbol plantado delante de nuestra visión. Ese es el propósito de Dios. Lo fue con Israel, lo fue con las tribus de José, con Efraín, con Manasés y también hoy lo es con la iglesia. Él no quiere que un árbol tape tu visión. Rodea el monte, rodea alrededor del bosque. Trata de buscar la estrategia del Espíritu Santo y voltea el bosque para que ningún árbol tape tu visión ni la de tu compañero. Aleluya. Y allí serás un pueblo que crece en las promesas de Dios. Allí serás parte del pueblo que crece de acuerdo a la voluntad de Dios. Aleluya. Gracias a Dios por revelarnos estos secretos tan hermosos, tan particulares. Hay algo más que nos revela aquí en este libro, y en esto no quiero tampoco caer en el grado de ser feminista ni nada por el estilo. Simplemente quiero recalcar en la palabra de Dios que dice lo siguiente: pero Zelofead no tuvo hijos sino hijas, y por voluntad de Dios, porque el dador de la vida es solamente Dios, y por algún motivo Dios permitió que Zelofead solamente tuviera hijas, y algo había que aprender de esto allí en estas tribus, y en especial en la tribu de José, que era tenida por muy alta estima entre las demás tribus. Pues José, no se olviden que había sido el gobernador, el ministro de economía de la potencias más grande de ese tiempo, que era el imperio egipcio. Él era el segundo después del faraón, y lo que José decía, eso se hacía. Aún el faraón hacía lo que José decía. ¡Qué tremendo! Era un poderoso ministro de economía y salvó a millones de la muerte por hambre, por falta de alimento. Se estarán salvando algunas almas porque tú le das un alimento de la palabra de Dios. ¿Será que estarás administrando la economía de Dios? La economía de entregar el alimento de Dios para que nadie se muera de hambre. ¿O será que estás solamente alimentándote a ti mismo y los demás ni siquiera saben cómo alimentarse? Que el Señor nos ayude. ¿Quieres crecer en las promesas de Dios? Alimenta a otros. Aleluya. Busca la visión de Dios. Quita ese árbol de delante de ti, ese lo debes hacer tú, quítalo. Pon el hacha a su raíz podrida y quítalo delante de ti para que no tape tu visión. Puedas ver el bosque completo y aún ayudar a tu compañero a que arranque de raíz ese árbol para que esa tierra se convierta en una tierra fértil y no haya más agentes del enemigo en ese lugar. Gloria al Señor. Decíamos que Zelofead no tuvo hijos sino hijas, y esto es anotado en el texto porque era inusual que las mujeres recibieran una herencia. Era más importante que la tierra permaneciera en las familias ancestrales de lo que fue seguir esta costumbre. Por esa razón las hijas de Zelofead pudieron heredar la tierra de su padre.
Y esta petición se le hicieron ellas a Moisés, pero no solamente fueron bendecidas ellas con esta petición, sino que se dictó en la ley de Dios. Y si alguien dice que la palabra de Dios no tiene en cuenta de las mujeres y que las mujeres eran esclavas en la época del Antiguo Testamento, yo puedo mostrarle a través de la palabra de Dios de que esto no era así, porque en la misma ley de Dios y a pedido de estas mujeres había una ley que decía que si la mujer quedaba sin herencia porque no había varón en su familia, entonces ellas eran herederas de la herencia que les correspondía de su padre. Quedó establecido allí en Números, lo puede encontrar. No se lo voy a leer, búsquelo, lea el libro de Números. Allí va a encontrar muchas y otras grandes verdades que taparán la boca a algunos que hablan cosas que no deberían. Dentro del cuerpo de Cristo aún lo estoy diciendo, que el Señor nos ayude. Esto fue una implementación de una decisión a la que Moisés llegó allí en el libro de Números y fue puesto como ley para el resto de la historia del pueblo de Israel y aún hasta hoy. Aleluya. Gloria al Señor, a pesar de que hay muchas leyes hoy en Israel que no están basadas totalmente en la palabra de Dios ni en la ley de Moisés, pero hay un remanente que es fiel a la palabra de Dios y aunque lo están persiguiendo y aunque le ponen trabas, este remanente sigue siendo fiel a la palabra de Dios. Solamente hay un problema, no reconocen a Jesús como el Cristo, como el Mesías, sino que están todavía en el Antiguo Testamento, pero llegará el momento, de acuerdo a la palabra de Dios, que el Espíritu Santo traerá luz a su vida y ellos reconocerán al Salvador de su vida, aquel que pagó el precio del Cordero inocente en la cruz del Calvario, y tendrán la remisión de sus pecados para una vida eterna. Gloria sea al nombre del Señor, porque Él no deja a nadie en vergüenza, sino que aquellos que le son fieles, o tarde o temprano, llegarán a tener la bendición de conquistar las promesas de Dios. Aleluya. Luego Josué responde a las quejas de los hijos de José. Manasés y Efraín eran de alguna manera tribus grandes. El número combinado de ellas era mayor que cualquier otra tribu sola. Aquí ellos se quejan de que no se les asignaron tierras adecuadamente. Y a pesar de que Dios ya a Moisés les había dado los territorios que ellos debían tener, aún así se echaron suerte para que se viera que la mano de Dios estaba en esto, y coincidía la suerte con el territorio que Moisés asignó aún antes, cuando Dios le mostró cuál era el territorio que cada tribu debía de tener. Magnífico es el poder de Dios. Y la respuesta de Josué fue: si sois pueblo tan grande, es tanto, tan sabia como maravillosa. Si sois pueblo tan grande, entonces vayan y tomen la tierra ustedes mismos, ocupen por completo lo que el Señor les ha dado. Estas tribus no han tomado completamente el país de la montaña en medio de ellos, porque sería un trabajo difícil y peligroso, porque abajo en el valle estaban los cananeos armados hasta los dientes y con armas de acero, cosa que aún el pueblo de Israel tenía escasamente. Cuán diferente es su actitud comparada con la actitud de Caleb si retrocedemos. Ellos quieren tierra fácil dada a ellos en lugar de tomar las promesas de Dios y salir a tomar lo que Dios les ha dado. Recordemos lo que Caleb hizo. Caleb tenía 85 años y se presentó delante de Josué y le dijo: yo quiero mi territorio que Moisés me prometió, porque a pesar de que tengo 85 años, mi juventud es igual que a la que cuando tenía hace 45 años atrás, cuando Moisés me prometió esta tierra. Y esta tierra es zona de montañas, es zona de alto, y yo la voy a conquistar. Y de hecho la conquistó y tomó posesión de toda esa tierra, y las fuentes de arriba se la dio a su hija menor, y la fuente mayor, y la fuente de abajo se la dio a su hijo menor.
Esta fue la posición que tomó Caleb en fe delante de Dios, muy distinta a la que tomaron los hijos de José. Nosotros queremos comodidad, nosotros queremos que ellos sean nuestros esclavos, que nos paguen un impuesto y nosotros seremos ricos a costa de que ellos trabajen para nosotros. Ese pensamiento parecía muy sencillo y fácil en un principio, pero a la larga trajo un terrible problema, no solo a la tribu de Efraín y Manasés, sino a todo el territorio, a todo el pueblo de Israel en la extensión de su territorio, primero en el norte y luego también 150 años más tarde en el sur también. Faltó sabiduría de Dios. No tuvieron la fe y la obediencia a Dios que necesitamos tener para conquistar las promesas. Aleluya. En lugar de tomar las promesas de Dios y salir a tomar la que Dios les había dado, el principio aplica con la misma fuerza para nosotros hoy en día. Si nosotros deseamos más de algo, lo primero que debemos hacer es ser tan fieles como podamos donde estamos. En el lugar que estamos hoy, seamos lo más fieles posible. Quizás ellos apelaron a Josué como un compañero efraimita. Ellos dijeron, bueno, este es de nuestro mismo partido, es de nuestra tribu, Josué es de Efraín, y cómo no nos va a dar las cosas más fáciles. Y Josué sabía que él estaba sobre todo el pueblo de Israel y no tenía por qué privilegiar ni a unos ni a otros. Allí la coima y el acomodo no iban, pues él estaba puesto por Dios y sabía que Dios no toma cohecho, como dice su palabra, sino que Él es fiel a sus pactos y a sus promesas. Y si Él dijo que a ese territorio era para esta tribu, pues ese territorio era para la tribu. No importaba si Josué era de Efraín o no era de Efraín, lo importante era cumplir con lo que Dios había establecido. Y lo mismo sucede hoy en día, y a pesar de que en muchas congregaciones sucede porque este es amigo de este, o es amigo del otro, o es primo de aquel, o es hermano del otro, tiene una posición especial en la congregación, en la iglesia o en el cuerpo de Cristo, y esto no es así, estimado oyente. La palabra de Dios ha establecido para cada uno de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo reparte como Él quiere y Él da a cada uno como quiere. Pero lo importante es que nosotros podamos encontrar qué es lo que el Espíritu Santo nos ha dado y servir en ese espacio para la gloria de Dios. No por un acomodo con un tal o un cual, o por un fulano o un sultano, sino porque lo recibimos directamente del Espíritu Santo para nuestra vida. Y si esto lo recibimos así, directamente del Espíritu Santo, entonces tendremos victoria en ese área y avanzaremos a otro peldaño, y allí por los principios mismos que hemos avanzado en el primero, avanzaremos en el segundo y así sucesivamente. Pero si nos quedamos en el acomodo, en el facilismo, el mismo acomodo y el mismo facilismo nos llevará directamente a una derrota de tal manera que ni aún el prójimo se nos querrá arrimar. Estimado oyente, no quiero herir la sensibilidad de nadie, ni lo estoy diciendo por ninguna intención, simplemente a la luz de la palabra de Dios y a lo que Josué contestó aquí a la petición de sus hermanos de sangre. Pero Él estaba por encima de eso. Él estaba por encima de la sangre. Él estaba por encima de la unión, de la amistad. Él estaba por encima de ello, porque Él estaba en santidad delante de Dios y Él era fiel a lo que Dios le había ordenado. Y tal vez los de la tribu de Efraín no tuvieron la visión de encontrarse allí con el príncipe de los ejércitos de Israel, con el mismo Señor Jesús, quien le dijo: yo te daré las órdenes de cómo vas a conquistar esta tierra prometida. Esta tribu no estuvo allí, Josué estuvo allí, y él recibió la orden, pero no debía fallar a esa orden por simplemente una petición de sus hermanos de sangre.
Aleluya. Él recibió la orden y debía ser fiel. Y así lo fue y así lo hizo y fue fiel hasta lo último. Y allí vamos a ver en el último capítulo lo que él expresa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Los acosos fueron muchos. Las pruebas se vinieron encima porque no podían echar a los cananeos de allí. Pero no porque era la culpa de Josué, la culpa era de cada uno de ellos que dejaron a Dios y se pusieron a practicar las cosas del pecado que había allí en Canaán. Que el Señor nos libre y nos ilumine a poder rechazar ese pecado que se nos presenta como un atractivo de poder lucrar con esto. Del poder lucrar, y muchas veces no es solamente lo económico, también se puede lucrar para lograr un puesto de mejor posición en una determinada circunstancia. También se puede lucrar para salir mejor parado de un problema que nos hemos acarreado nosotros mismos. También se puede lucrar para conseguir una situación de liderazgo a costa de tal vez muchas almas que se alejan del camino del Señor. Que el Señor nos ilumine para que podamos ser fieles delante de Dios de acuerdo a la visión que el príncipe de los ejércitos de Israel nos da, para que cumplamos. Cuando seamos fieles en ese principio que Él nos ha entregado, entonces avanzaremos a otro principio y luego a otro y luego a otro. Que el Señor te bendiga. Aleluya. Mi deseo es que esta palabra haya sido de edificación para tu vida espiritual, que hayas podido crecer en tu vida espiritual, que hayas podido alcanzar más gracia de lo que Dios da. Gloria sea al Señor. Mis más sinceros augurios de que tu vida pueda crecer en forma especial. Dios te bendiga. Escuchamos otra alabanza a continuación. Aleluya.
el Señor. El día que no le alabo, mi alma se me entristece. ¿Qué verdad será verdad en tu vida? Nuestro tiempo ha sido ya cumplido. Nos quedan unos minutos para despedirnos. Recuerda, los israelitas no conquistaron la tierra prometida por completo por dos razones. Primero, ellos querían paz a cualquier costo. Segundo, ellos querían riqueza. Por amor de la facilidad y por amor al dinero, ellos desobedecieron a Dios y cayeron de lo que Él tenía para ellos. Tal y como sucede hoy en día en la iglesia de Cristo. Ten en primer lugar la obediencia a Dios, la fidelidad a Dios. Y luego lo demás, Dios lo proveerá de acuerdo a tu capacidad. No sea que por tener la facilidad y el dinero, pierdas tu vida eterna. Aleluya. Dios te bendiga muy ricamente. Hemos llegado así al final de este programa. Agradecemos infinitamente a todos aquellos que están en sintonía y gracias por su tiempo. Tenemos hermanos de distintos lugares del planeta que nos están escuchando, que nos están viendo y agradecemos su atención. Pero por sobre todas las cosas, nuestro deseo es que la bendición de Dios esté sobre sus vidas. Y les invitamos también y contamos con su audiencia para el día domingo, si Dios así lo permite. A las 8 de la mañana estamos con el programa en ucraniano ruso con Cristo en el hogar. Si las cosas andan bien y podemos, estará el hermano Valerio, el hermano Andrés también con nosotros compartiendo este programa. Y luego a las 9 de la mañana estamos con el programa Conociendo al Desconocido, conociendo algún área más de nuestro Señor Jesucristo. Ese desconocido tan nombrado entre los habitantes de Occidente, de los que decimos ser cristianos, pero tan poco conocido en la realidad personal de cada uno. Nuestro objetivo es llevarnos a un encuentro con Él personal, donde cada uno podamos decir: yo conozco a aquel que me salvó. Aleluya. ¿Lo conoces tú? Si todavía no lo conoces, puedes conocerlo. Estamos a tiempo todavía. Hoy es el tiempo aceptable. Acércate a su presencia a través de una oración y puedes estar allí en comunión con una vida eterna que Él te ofrece gratuitamente. Aleluya. Luego, también, Dios mediante, el día jueves estaremos con un espacio similar a este, en el capítulo 18 del libro de Josué. Continuaremos allí con la repartición de la tierra a las demás tribus de Israel, que están resumidos en el capítulo 18 y 19, pero vamos a enfocarnos en el capítulo 18 y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos muestra allí también. Que el Señor bendiga tu vida. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y será nuestro próximo encuentro. Nos despedimos con una alabanza a continuación, pero yo ya le digo que Dios te bendiga y chao, chao. En cada momento de tu vida necesitas una palabra. En cada cosa que emprendas necesitas un consejo. En los momentos más felices y en los más tristes es importante una guía. Invitamos a que escuches los jueves 21 horas y domingos 10 de la mañana Escudriñando las Escrituras, con la conducción de Marta y Efraín Butinsky. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, aprender, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a
fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para una buena obra, escudriñando las Escrituras. Siempre me sostendrá. Escudriñando las Escrituras. General Albert Mendoza, Queso DJ Internacional.